económico. Una persecución racional del provecho económico. De ahí que Weber establezca esta relación entre capitalismo y racionalismo. Por otro lado, tenemos la idea de la ética protestante. Una vez definido el espíritu del capitalismo, Weber va a presentar, analizar y demostrar su relación con la ética protestante, y en particular con algunas manifestaciones particulares del protestantismo. En primer término, Weber presenta varias razones que justifican históricamente esa relación, donde menciona otros analistas que ya habían marcado esa afinidad entre el protestantismo y el desarrollo del espíritu comercial, como por ejemplo Petty, Montesquieu, Buckle, Keats y otros. También la aptitud protestante para el comercio y la industria. Y dentro de estos elementos va a aparecer uno muy importante, como es un estudio que él le va a encargar a uno de sus alumnos, Martin Offenbacher, doble F, para que Offenbacher pudiera verificar qué relación existía en uno de los estados del sur de Alemania, en Baden, qué relación existía entre la afiliación religiosa y las preferencias educacionales manifiestas. Bueno, Offenbacher va a llevar adelante ese trabajo y va a llegar a la conclusión de que los protestantes se mostraban más inclinados que los católicos a elegir escuelas secundarias adecuadas al modo de vida industrial. De hecho, ustedes verán cuando lean el texto que Weber en la cita número 3, al inicio del libro, va a decir que todos los hechos y las citas que a continuación presenta como ilustración de lo que sostiene en el libro proceden de este trabajo de Offenbacher, que fue publicado en 1900 bajo un título muy similar al primer punto de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Era Confesión y estructura social, perdón. Tiene un subtítulo más largo. Bien. Y finalmente, dentro de estos elementos, también menciona la existencia muy conocida de sectas como los cuáqueros y los bautistas, proverbiales por su fortuna, tanto como su piedad. Luego, Weber se pregunta si la afinidad entre el protestantismo y el espíritu capitalista no sería simplemente una adaptación a circunstancias económicas cambiantes. Pero nos dice que la respuesta no es tan sencilla, tan simple, es decir, que no hay una relación directa, sino que la respuesta la tenemos que buscar en el hecho de que los protestantes habían reemplazado la tolerancia católica por una concienzuda regulación de la vida pública y privada, por la aceptación y la defensa de una forma de vida ascética. Y es entonces aquí donde Weber despliega fuertemente su tesis de afinidad electiva entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, en la medida en que se propone mostrar cómo algunas formas del protestantismo, esto es, las del calvinismo, llegaron a constituir una importante fuente de incentivos para la persecución racional del lucro. Ven cómo llegamos a la formulación de la tesis central del libro, ¿no? Esta afinidad electiva entre ética protestante y espíritu del capitalismo, entre ciertas formas del calvinismo y un acompañamiento, un fomento de la persecución racional del lucro. Para esto, Weber va a analizar ciertas doctrinas teológicas del movimiento de la Reforma con el fin de llegar a una profunda comprensión de este fenómeno. Analiza entonces las diferentes ideas que se elaboraron sobre las condiciones que el individuo debe cumplir para estar seguro de su salvación
y cómo estas ideas llegaron a cobrar significado en el desarrollo de la cultura. La meta que se fijó Weber fue justamente entonces demostrar que los conceptos éticos seculares, en el periodo de la Reforma, se relacionaban con las doctrinas teológicas, y luego verificar si la nueva orientación mundana tenía una efectiva relación con las ideas religiosas de la época. Una de las ideas fundamentales, de esas ideas teológicas fundamentales, fue justamente aquella que mencioné cuando presenté el calvinismo, la doctrina calvinista de la predestinación, según la cual, como ya expliqué, la salvación, esto es técnicamente el estado de gracia, de cada individuo estaba dispuesto por inexorable elección divina desde la creación del mundo y para toda la eternidad. A Weber le interesó primordialmente el desarrollo de la doctrina calvinista en los movimientos puritanos de los siglos XVI y XVII que ya he mencionado, ¿no? Esos que buscaban una interpretación más pura de las Sagradas Escrituras, que se creían más puros en esta empresa. Y va a usar como fuente un texto fundamental como fue la Confesión de Westminster de 1647, un documento fundamental en plena época de guerras civiles inglesas. Recuerdan ustedes, estamos justo un momento antes de que le corten la cabeza al rey, por estas luchas que hay entre grupos religiosos, además de políticos, con preferencia a la formulación del propio Calvino. Calvino había enseñado que el creyente no debía buscar otro consuelo más que la verdadera fe. Cada hombre tenía la obligación de considerarse elegido y de rechazar cualquier duda al respecto, porque si así lo hacía, esto respondía a una tentación del demonio, porque la falta de confianza en sí mismo se interpretaba como una señal de una fe insuficiente. Para obtener esta confianza, ¿qué recomendaba? El trabajo constante. Repito, el trabajo constante en una actividad orientada por la vocación, es decir, por la famosa profesión. Por medio entonces de esta actividad incesante al servicio de Dios, el creyente, según Calvino, fortalecía su confianza en sí mismo como instrumento activo de la voluntad divina. Esta idea imponía al creyente un peso tremendo, ustedes se imaginarán, ¿no? En la medida en que el calvinismo había eliminado todos los medios, entre comillas, mágicos para obtener la salvación, como por ejemplo la confesión y sobre todo el perdón de los pecados. Weber nos va a decir entonces que, y lo cito textualmente, esta racionalización había conferido su peculiar tendencia ascética a la fe renovada. Termino la cita. Esta tendencia ascética explicaba la afinidad entre el calvinismo y el espíritu del capitalismo. Weber analiza este esfuerzo propio del calvinismo, un esfuerzo sin tregua, digamos, ¿no?, en unos documentos muy particulares, como son las pastorales de los ministros puritanos, que exaltaban el valor del trabajo como defensa contra todo tipo de tentaciones, como las dudas religiosas, el sentimiento de la propia indignidad o los deseos sexuales. En este sentido negativo, el elogio del trabajo que hacen promovía una minuciosa o un minucioso código de conducta. Bueno, y allí Weber explica, ¿no?, en qué o cuáles eran las consecuencias que esto tenía. Perder el tiempo era un pecado mortal porque la duración de la vida es infinitamente breve y preciosa, entonces cada individuo tiene que emplear cada minuto en servir a la mayor gloria de Dios y en asegurarse ser un elegido, malgastar el tiempo en la conversación ociosa, en la sociabilidad, en el sueño, más allá de lo que exige la salud, hasta en la contemplación religiosa, si fuera en desmedro de la jornada de trabajo, es un pecado, porque aparta
del cumplimiento activo de la voluntad de Dios en el ejercicio de una vocación o profesión, perdón. Así, el trabajo incansable era el modo de vida ordenado por Dios, en el que debía aprobarse cada hombre. La utilidad de la tarea, y esto es muy importante, se juzgaba por sus frutos. Estos frutos indicaban si había encontrado la gracia a los ojos de Dios. Es lo que básicamente podemos señalar, en otras palabras, diciendo que la productividad o el éxito económico demostraba que se había sido elegido por Dios. Entonces, éticamente, la ganancia y la riqueza no eran malas en sí mismas, sino en cuanto impulsaban a la ociosidad. Y por el contrario, merecían ser alentadas en cuanto resultaban del cumplimiento del deber. A modo de conclusión, el análisis de las doctrinas teológicas y los escritos pastorales que Weber lleva adelante en la Ética Protestante y el espíritu del capitalismo intentó demostrar que la lógica inherente a esas doctrinas y a la opinión fundada en ellas habían estimulado directa o indirectamente el planeamiento y el sacrificio en la persecución del provecho económico. Me gustaría, como último punto, señalar una serie de derivas de estos análisis presentados por Weber, dentro de las cuales la más importante, o una de las más importantes me parece, es la influencia que tuvo el puritanismo en el desarrollo de ideas y de comportamientos mucho más allá del momento de terminación del periodo de la Reforma. Dentro de esas ideas y comportamientos, una de las consecuencias fundamentales fue el masivo proceso de secularización, es decir, de esa pérdida de significado religioso que tienen los conceptos, pero la conservación de toda la potencia de esas ideas, al que va a dar lugar y en cuyo curso podemos encontrar la idea de industriosidad utilitaria que va a reemplazar a la búsqueda del reino de Dios, creando una ética económica específicamente burguesa. La otra idea fundamental que se desprende también de la impronta puritana y de la secularización, como lo sostiene Weber, es la idea de la profesión vocacional como deber, ¿no? Que aún da vueltas por nuestras vidas entre los fantasmas de las creencias religiosas muertas, como dice Weber. Con todo este trabajo, me parece que nos tiene que quedar en claro que Weber afirmó una ética protestante que no fue sino uno de los varios fenómenos que apuntaban a un aumento, a un incremento del racionalismo en distintas esferas de la vida social. Y con esto concluyo este punteo de elementos fundamentales en la lectura de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, como desarrollo del tema del poder y la dominación y de la legitimidad del mundo capitalista, retomando uno de los elementos que expuse al comienzo de mi exposición hoy, como fue el rechazo de esa tesis sobre el origen del capitalismo y sí la necesidad de poder desarrollar un análisis de aquellas características centrales que hacen a la civilización occidental y al capitalismo, que para Weber está dado por el racionalismo y por la racionalidad, tema o temática que también lo ocupó en otros desarrollos. A partir de la presentación de estas ideas, me parece que ustedes pueden pensar en qué aspectos y hasta qué punto subsiste hoy en día esta relación entre ética protestante y espíritu del capitalismo, como ha sido presentada por Weber como afinidad electiva, y también analizarla en alguna expresión cultural, como una obra literaria o una película.
Bueno, espero que este encuentro virtual que tuvimos y este punteo de aspectos del texto y del maravilloso pensamiento de Weber les haya resultado útil y placentero. Les deseo mucha suerte, espero que nos podamos encontrar muy pronto ya de manera presencial. Cuídense mucho y bueno, como les dije, mucha suerte también. Nos vemos pronto seguramente. Suerte. Chao.